Hola a todos, cuberos y cuberas, y bienvenidos por primera vez a este fantástico canal. El día de hoy voy a intentar explicaros de la forma más clara e intuitiva posible la notación Sign Master. Pero antes de continuar tenemos que saber qué es la notación. En SpeedCubing nos referimos a notación o nomenclatura como aquel conjunto de letras y signos que utilizamos para referirnos a los movimientos empleados en algoritmos, ya bien sea para resolver el cubo o para deshacerlo. Si alguna vez habéis visto una especie de imagen con una situación del cubo, como puede ser por ejemplo esta, y debajo un conjunto de letras, R2, U', D', etc. Esos son los algoritmos, y estas letras es la llamada notación. Cada letra corresponde a un movimiento, y eso voy a intentar explicaros hoy de la forma más clara e intuitiva posible. Así que vamos allá. Ahora que ya sabéis qué es la notación, voy a empezar explicándoos los 6 movimientos principales de la notación de SpeedCubing, que podéis encontrar bien en algoritmos de Scramble, es decir, para deshacer el cubo del WCA o de cualquier otro tipo de timer, o bien los principales movimientos que utilizamos en métodos muy sencillos, como es el caso del método principiante. Así que bueno, no me enrollo más y vamos a comenzar. Es muy fácil aprender estos movimientos ya que utilizamos las iniciales de algunas palabras inglesas. Ya veréis que es bastante sencillo. Para referirnos, por ejemplo, al movimiento de esta capa, es decir, de la capa de arriba, utilizamos la letra U, ya que es la inicial de la palabra up en inglés, es decir, arriba. En la notación tenemos dos estados de cada uno de los movimientos, el estado normal y el estado prima, que se representa poniendo una comilla en la parte superior al lado de la letra. La U normal vendría a ser en esta dirección. Esto lo sabemos ya que si nos ponemos con la cara superior de frontal, este movimiento es el movimiento horario. Ya veis que gira en esta dirección. Entonces esto es la U. Y la U' es en el sentido opuesto, ya que si nos colocamos esta cara como frontal, al realizar U' lo giramos de manera antihoraria. Entonces esto es lo básico. U y U'. También existe el estado de U2, que vendría a ser mover dos veces la cara superior, como estáis viendo en este momento. Aunque a veces podremos encontrar U' para mover el cubo de esta manera, no se suele usar, ya que como veis, mover dos veces el cubo hacia cualquier dirección, vamos a conseguir el mismo resultado. Vamos a pasar a esta capa de aquí, esa capa R, ya que esta es la capa de la derecha, en inglés right, y como empieza por R, pues esta es la forma de aprenderlo, la capa R. La R normal es girando el cubo hacia arriba, la R. Ya que si nos colocamos con la cara de la R de frontal, vemos que este movimiento es el movimiento horario. Y R' es el movimiento inverso, es decir, girar esta capa hacia abajo. Como veis, si nos colocamos la capa de frontal, lo estamos girando en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Vamos a pasar a la capa izquierda, la capa L, left en inglés. Hay un truco bastante fácil para aprender las capas opuestas, como es el caso de estas dos capas o de estas dos, por ejemplo. El truco consiste en que los movimientos son contrarios, por así decirlo. Si sabemos que la R normal es girándolo hacia arriba, sabemos que la L normal es girándolo hacia abajo. Y sabemos que la R' es girándolo hacia abajo, sabemos que la L' es girándolo hacia arriba. De esta manera concluimos con que L normal hacia abajo y L' hacia arriba. Y lo mismo con L2. Y ha dicho que no hace falta poner prima porque el resultado es el mismo girándolo en el sentido de las agujas del reloj que en el contrario. Vamos a pasar con el movimiento de la capa D, es decir, down en inglés abajo, esta capa de aquí. Vamos a aplicar el mismo método que hemos utilizado para sacar los movimientos de la capa L. Sabiendo que la U normal es en esta dirección, sabemos que la E normal es en la dirección opuesta, es decir, hacia allí. Por lo que este es el movimiento de la D normal. Y sabiendo que la U' es en esta dirección, sabemos que la D' es en la dirección opuesta.
hacia allí. Y bueno, pues concluimos con que la de normal hacia allí y la de prima hacia aquí. Como os dais cuenta, ya tenemos estas 4 capas de aquí. ¿Y cuáles nos quedan? Pues las dos más fáciles, la capa de enfrente y la capa de atrás. La capa de enfrente es la más fácil de todas. Sabemos que la F normal, de front en inglés, es mover el cubo de esta manera, en el sentido de las agujas del reloj. Y la F', mover el cubo de forma contraria, tal que así. Entonces, F normal y F'. Espero que os haya quedado claro. Y la B, es decir, back en inglés, atrás, es esta capa de aquí, que generalmente no es muy utilizada. Pero bueno, la B normal sería girándolo hacia aquí y la B' sería girándolo hacia aquí. Si os dais cuenta, es igual que la U, pero solamente tenemos que hacer una especie de rotación hacia arriba. Así de sencillo. Estos son los 6 movimientos principales en el método de principiantes o en los scrambles del WCA. Sin embargo, hay otros movimientos más especiales o característicos de métodos más complejos que voy a citar a continuación. Como os acabo de decir, vamos a pasar a los movimientos más especiales, entre comillas, más específicos. Estos movimientos no se suelen utilizar mucho, sin embargo hay algunos algoritmos que los requieren y por eso voy a intentar explicarlos de la forma más clara posible. Vamos a empezar con los movimientos en minúscula. Estos movimientos son de capas dobles, es decir, girar a la vez 2 capas. Vamos a empezar con el movimiento de U. Se corresponde al movimiento de U normal, como habéis visto antes, pero añadiendo la capa de abajo, es decir, mover estas 2 capas a la vez. Así de simple. Y lo mismo con el resto de movimientos. Así como el de la R, movemos tanto la R normal como la R del medio. Lo mismo con la L, movemos la L normal más la L del medio. Lo mismo con la D normal y la capa del medio que se llama E, con la F y con la B. Hay que decir que estos movimientos se representan con la misma letra en minúscula o añadiendo una W, por ejemplo, RW, UW, LW, etc. Ahora os voy a explicar los movimientos de las capas centrales. Vamos a empezar con el movimiento M, middle en inglés. Es un movimiento de esta capa y es el más utilizado en casi todos los métodos. El movimiento M es girar la capa del medio hacia abajo, que es un giro bastante incómodo de hacer. Y el movimiento M' consiste en girar la capa del medio hacia arriba. De esta forma, M y M'. Así de sencillo. No solo existe este movimiento de capa central, sino que también hay otros que no son en absoluto utilizados, pero aún así es bueno saber que existen. Como es el caso de la capa E, de Ecuador en inglés, que se corresponde al giro de esta capa de aquí. La E normal vendría a ser al movimiento de la U más la capa del medio, es decir, sería girar el cubo de esta manera, y la E' al movimiento contrario, girarlo así. La única capa que nos queda central es esta capa de aquí. Este movimiento sí que lo he llegado a encontrar en algunos algoritmos del método Friedrich o del método Rooks, que son bastante utilizados en la comunidad de speedcubing. Este movimiento se corresponde a esta capa de aquí. S y S'. Y esto ha sido todo. Pero en este momento os voy a poner una serie de ejercicios para que intentéis practicar y ver si lo habéis comprendido correctamente. Así que bueno, os voy a dejar por aquí un algoritmo con la anotación y a ver si cuando termine el plazo de tiempo que os voy a dar habéis conseguido que el cubo os quede igual que el mío. Hay que decir que todos estos giros hay que realizarlos con la cara verde de frontal y con la cara blanca de superior. Ahora sí, vamos allá. Ya lo habéis terminado. Si os ha quedado de esta manera el cubo, es que lo habéis hecho de forma correcta. De lo contrario, intentadlo de nuevo
y a ver si lo consigues. Si te ha quedado así, es que lo has hecho correctamente. Si no, intenta de nuevo a ver si te sale. Ya está aquí el día de hoy, cuberos y coberas. Si os ha gustado el vídeo, pues dadle a like, no os olvidéis de compartir el vídeo y cualquier duda la comentáis y yo estaré encantado de responderosla. Hasta la próxima.